250.000 becas para docentes, estudiantes, personal directivo de las diferentes instituciones. Es el último documento, el último convenio que se ha firmado entre el Grupo Romero y el Ministerio de Educación. Grupo Romero junto a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Matanuruanco han firmado un convenio para dar 250.000 becas a docentes, personal directivo y estudiantes. Pero, ¿de qué se trata estas becas? Y vamos a hablar más que todo de las habilidades tecnológicas de los docentes, de los estudiantes y el personal directivo. En estos últimos tiempos, con la inteligencia artificial, la tecnología está pues en su auge grande. Y necesitamos de verdad personas preparadas, docentes preparados en la tecnología, tanto como estudiantes y personal directivo. ¿De qué sirve un personal directivo, un director de la institución que no domine tecnología? ¿Cómo va a enseñar a los demás? Por eso hablamos de liderazgo. El liderazgo no solo es pues decir hagan, sino yo te enseño y luego haces. Ese es el liderazgo que en muchas instituciones no existe. Manancancho. Vivimos a propia experiencia que muchas veces llegamos a un colegio y encontramos el director que está en su mundo, ni siquiera sabe utilizar tecnología. No todos, muchos, hay casos. Entonces, ¿cómo puedes liderar una institución si no dominas? Y justamente para ti que estás en ese plan, que quieres aprender un poco más, la Universidad de Ciencias Aplicadas, el Grupo Romero y el Ministerio de Educación están dando 250.000 becas para que tú puedas mejorar tu capacidad en competencia digital y ser pues un experto en tecnología. Estas becas, como dice el ministro, son ya de acceso directo, solo tienes que inscribirte, ya no hay una poselección, sino de frente, te inscribes y te van a acceder. Entonces, ¿qué esperamos o qué esperan? Estudien, preparen y capacítese, y si quieres ser un líder tecnológico en tu institución educativa, también hágalo ahora mismo. Cosas buenas también pasan en el Perú cuando tenemos ese tipo de convenios que apoyan la educación del país. La educación es primero, es primordial para un crecimiento económico, para un crecimiento social en el Perú. Ya nos vemos. Tupac Sunya, Hok Punche Kama.